Muy bien, hoy día vamos a ver entonces un tema que se llama impuesto a la renta. Eh, Eso es lo que vamos a ver lo siguiente. Impuesto a la renta y vamos a ver dos cosas. Vamos a ver desde el enfoque de la NIC 12. Ya, vamos a ver desde el enfoque de la NIC 12. Es decir, vamos a ver cuál es el procedimiento que tenemos que tener en cuenta nosotros para la liquidación del impuesto a la renta y cómo vamos a manejarlo eso en el transcurso del tiempo. Bien, nosotros tenemos una estructura básica para liquidar el impuesto a la renta. Entonces, y eso ha ido evolucionando en el tiempo, si podemos decir así. Ah, el problema es que nosotros tenemos del 1 de enero al 31 de diciembre y nosotros dentro de estas características de este impuesto es que tenemos que es un impuesto anual. Entonces la primera característica, impuesto anual. Pero al ser un impuesto anual, entonces significa que nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son los ingresos y cuáles son los gastos que corresponden a este periodo. Ese es el problema. Ya, entonces me dice ya, entonces quiere decir que yo necesito saber los ingresos. Y para saber los ingresos desde un enfoque tributario, tengo que saber que se hayan devengado. ¿Ya? Tengo que saber que esos ingresos se hayan devengado. ¿Ya? Esos ingresos se hayan necesariamente devengado. Al hablar que se hayan devengado, entonces nosotros aquí tenemos que aplicar las NICs. NIC número 18 para ustedes por el tema de bienes, por el tema de servicios. Si fuera construcción sería la NIC número 11, pero no es el caso. No están metidos ustedes todavía en el sector construcción. Que no extrañaría que puedan hacerlo probablemente en algún momento. Devengado. El problema está aquí por el lado de los costos. También tengo que saber las reglas de los costos y la regla de los gastos. Y ahora, de acuerdo a la reforma tributaria, lo que nosotros tenemos es que tanto costos como gastos tienen que reunir algunos requisitos. Dentro de esos requisitos, el básico que es común es que esté con comprobante de pago. Con comprobante de pago y este comprobante de pago esté con condición de el proveedor esté como habido. ¿Ya? Esté como habido. ¿Ya? Entonces una primera condición. Antes no solamente eran los gastos, ahora también tenemos que ver que sea el comprobante de pago. Tiene que haber el requisito de causalidad. Causalidad. ¿No? Entonces tenemos dentro del tema de causalidad tenemos que gasto o costo necesario para generar renta. ¿Ya? Que ahorita vamos a ver en forma práctica algunos casos ahí. Causalidad. O sea, que el gasto o el costo sea necesario para generar renta. Otro elemento fundamental que yo tengo que considerar dentro de este escenario es el tema de generalidad, el tema de razonabilidad, el tema de razonabilidad, razonabilidad y proporcionalidad. ¿Ya? Entonces, fuera de otras obligaciones como el tema de tracciones, en realidad nosotros tenemos que pasar por un filtro todos los costos y gastos para que estos sean aceptados. Antes solamente era para los gastos, pero ahora el problema es justamente a lo que íbamos el día de ayer. Esto también tiene que estar controlado. Entonces es muy probable de que para el próximo año, por efectos tributarios, se les exija más niveles de control a ustedes por este tema. Todo lo que hemos visto ayer, que dicen, uy, tanto código, esto que el otro, que haya más control de entradas, salidas, consumos, todo eso por un tema tributario. Porque si yo no sustento esto, entonces simplemente va a ser reparable. Y toda cosa que es reparable significa que yo tengo que tributar el 30% de eso. Y eso a nadie le conviene. O sea, encima de que no vendo, o sea, encima
sobre este gasto que no me aceptan, voy a tributar. O sea, es algo tonto, ¿no? Entonces, muchos no van a tener mucho cuidado con este tema de los costos. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Entonces, el devengado, como ustedes habrán visto, está con este tema. NIC 18 y NIC número 11. NIC 18 que a ustedes les importa. Pero, probablemente ustedes me digan, hay excepciones al devengado. Del devengado ya hemos comentado anteriormente. ¿Hay alguna excepción al devengado? Sí, vamos a encontrar algunas excepciones nosotros al tema del devengado. Entonces, ¿cuáles son las excepciones que tenemos al tema del devengado? En la ley del impuesto a la renta. Entonces, excepciones tributarias. Excepciones tributarias. Que no están vinculadas al giro de ustedes, pero sin embargo hay que tenerlo en cuenta. Uno es el método A del artículo 63 de la ley del impuesto a la renta. Esto se refiere para constructores. El otro es el método, el artículo 58. El otro que tenemos nosotros es el artículo 58 de la ley del impuesto a la renta, que se refiere a venta de bienes a plazo por más de 12 meses. 12 meses. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar ese. Entonces mucho cuidado con esas reglas. ¿Ya? Mucho cuidado con esas reglas. Mucho cuidado con esas reglas. ¿Ok? Terminamos de tomar nota para continuar. Vamos a ver ahora metodología. Devengado. Excepciones al devengado. Muy bien, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo hago? ¿O dónde está el procedimiento que yo tengo que hacer para efectos de el cálculo del impuesto a la renta? O sea, ¿dónde lo voy a encontrar procedimentalmente? Entonces, ubicación en el proceso contable. Ya, esto también es importante. ¿Cuál es la ubicación que nosotros tenemos en el proceso contable? Dentro del proceso contable, nosotros si lo pasamos por etapas, el primer procedimiento que nosotros vamos a poner es, voy a hacer sin una centralización. Centralización. Aquí viene algo que nosotros conocemos como hoja de trabajo. O balance vamos a ver. Esta primera etapa dentro de la elaboración de estados financieros, y ya les he comentado anteriormente, se llama preparación. Y esta otra etapa de aquí se llama presentación. La diferencia entre ambas, como ustedes estarán observando, está en este punto que se llama hoja de trabajo. El registro, desde un punto de vista contable, y eso también probablemente tenga una implicancia tributaria, es de que se va a dividir en dos partes, que se llama el reconocimiento
y la medición. ¿Ya? Entonces son dos partes que nosotros tenemos que tener dentro del manejo de este tema, tanto el reconocimiento como el medición. La centralización, esto de acá, ustedes lo van a trabajar en el diario y en el mayor, ¿ya? Y luego van a llegar a la hoja de trabajo. Acá luego de la hoja de trabajo, el procedimiento que van a tener ustedes es el análisis de cuentas. ¿Ya? Y es aquí, en este punto, aquí es donde van a encontrar al famoso impuesto a la renta. O sea, aquí es donde hay que preparar lo que vamos a ver nosotros. Entonces tienen que, desde un punto de vista contable, tienen que tener ustedes políticas contables de reconocimiento, políticas contables de medición. Eso va a ser sus asientos contables en los libros respectivos. Luego se va a centralizar y el papel de centralización está en el libro diario y en el libro mayor. ¿Ya? Una vez que centralizo, sale la hoja de trabajo o lo que ustedes conocen como balance de comprobación. Una vez que han hecho eso, tienen que hacer el análisis de cuentas. Una vez que llegan al análisis de cuentas, recién van a llegar a este procedimiento. Entonces son dos temas totalmente diferentes. Es importante que tengan reglas para reconocer y reglas para medir. O sea, por ejemplo, me dicen, ¿esto es gasto o esto es costo? Por ejemplo, el caso de que comentaban el día de ayer. Adquiero los repuestos. ¿Son costos o son gastos? Reconozco. Una vez que reconozco, digo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto lo mido? Lo mido de acuerdo al comprobante de pago probablemente que tenga, ¿no? Entonces hay que trabajar de alguna manera de eso. Entonces, esto de acá, ustedes lo tienen ya en su contabilidad. El problema es hacer análisis de cuentas, eso también lo hacemos. El tema es cómo llegar a este impuesto a la renta. ¿Cuál es el procedimiento? El hecho de que una persona no sepa aplicar la NIC número 12, bueno, hasta el año pasado, porque el PDT ya te fuerza a aplicar diferencias, ¿no? Pero hipotéticamente, sin saber la NIC número 12, yo tranquilamente puedo llegar a determinar el impuesto a la renta correctamente para la SUNAT. Que sí me exige ahora que temporal, permanente, pero bueno, ahí vamos a ver ese método. Existen dos métodos para el cálculo del impuesto a la renta. El método del pasivo del estado de ganancias y pérdidas, que ya no está vigente, pero sin embargo que sí hay que hacerlo. Y el otro es el método del pasivo del balance general, que es algo que también tenemos que aprender y tenemos que aplicar. Entonces vamos a hablar acerca de ese tema a lo largo de todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces veamos, comencemos con un caso práctico para enfocarnos acerca de estos métodos. Muy bien, entonces dentro de esto nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a hacer algunos cálculos básicos, ¿ya? Para que ustedes identifiquen cómo aplicar esto. Bueno, si decíamos que partimos acá de una utilidad contable, entonces yo voy a poner acá utilidad contable. Entonces ahí coloquen ustedes, mejor vamos a numerar, tenemos que ver varios casos. Caso número 1. Caso 1. ¿Ya? Entonces vamos a ver con utilidad. Ya está, con utilidad básica. Entonces, ¿cómo yo voy a tener algo acá? Utilidad contable. Le vamos a poner utilidad contable 120.000. Y lo típico, lo que siempre pasa, acá le ponemos reparos. Le ponemos ahí reparos y le vamos a poner más gastos sin comprobante de pago. Algo básico. Vamos a ver. Sin comprobante, sin comprobante de pago. Entonces tú le dices, bueno, acá sin comprobante de pago, 1000 soles. Algo básico. Y luego dices, bueno, es obvio que me dicen, si no está con comprobante de pago y está en contabilidad, entonces eso es un reparo. Tengo que adicionar. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener acá una utilidad tributaria. Utilidad tributaria. Utilidad tributaria, ¿cuánto sería? No es 120.000, sino para efectos tributarios 121. Ya está. Y luego me viene acá fácil el impuesto a la renta. El impuesto a la renta va a ser igual a 121.000 por el 30%.
¿Cuánto es 121.000 por el 30%? 121.000 por el 30%. ¿Cuánto te sale? ¿Cuánto? 36.300. Ya, hasta aquí. Con este pequeño caso vamos a identificar todos los elementos que hay que considerar dentro de la aplicación de lo que estoy viendo en la NIC número 2. ¿Ya? Lo primero que tengo que tener en cuenta es lo siguiente. De aquí a aquí existen diferencias. ¿Ya? Entonces me dicen, ¿por qué hay diferencias? Acá vamos a ver. Diferencias. Pero no va a ser acá. Diferencias. ¿Qué es una diferencia? Entonces nos dice una diferencia. Entonces vamos a ver la primera definición. Una diferencia, valga la redundancia, es un ingreso o gasto que tiene un tratamiento diferente desde el enfoque contable y tributario. ¿Por qué? Porque ese gasto sin comprobante, entonces me dicen gasto sin comprobante. Esto es un gasto contable. O sea, acá le vamos a poner es gasto contable, pero no es gasto tributario. ¿Ya? Entonces hay un gasto sin comprobante de pago, porque sí va a ser un gasto contable, definitivamente es un gasto contable, pero no es un gasto tributario. Entonces ese desfase que hay siempre, y no solo en esto, sino en una infinidad de casos que ustedes tienen que manejar, es lo que nos genera las diferencias. Estas diferencias tienen una clasificación y que van a incidir también en el cálculo del impuesto a la renta. Pero en el primer caso ya estamos viendo que siempre va a haber una diferencia, eso sí lo sabíamos. Perfecto. Segundo, tengo clasificación de acuerdo al Plan Contable General Empresarial sobre los impuestos a la renta. ¿Sí? ¿Hay clases de impuesto a la renta? Sí. Esto que estoy hallando aquí se llama así. Impuesto a la renta corriente. ¿Listo? Impuesto a la renta corriente. ¿Ya? Impuesto a la renta corriente. Me dicen, ¿qué es impuesto a la renta corriente? Vamos a ponerle acá. Es el impuesto calculado bajo reglas tributarias. Así es sencillo. Eso es un impuesto. Entonces, ¿esto que he hallado cómo se llama? Impuesto a la renta corriente. Siempre lo que haya al final y le aplican la tasa del impuesto a la renta se llama impuesto a la renta corriente. ¿Ya? No hay ninguna. Entonces acá, ¿cuál sería el asiento contable? Para terminar esto y seguir analizando este tema, profundizando un poco más. De acuerdo a eso, nosotros tenemos un asiento contable que es el siguiente. Voy a tener el siguiente asiento contable. Cargo a la 881 que se llama impuesto renta, eso es lo que se llama impuesto a la renta corriente. ¿Ya? Impuesto a la renta corriente, así se llama. A la 4017.1 que se llama impuesto a la renta tercera categoría.
A ver, ¿por cuánto es? Por 36.300. 36.300. ¿Listo? Ahí tienes entonces. Por el impuesto a la renta, ejercicio 2002. Algo básico, estamos comenzando. Pero esto nos va a ayudar para reflexionar a ver este tema. Ahora, esto que he hecho acá, que he analizado los gastos, porque acá he colocado gastos, esto de acá, se llama también un concepto más que vamos a añadir, se llama el método del pasivo del estado de ganancias y pérdidas. ¿No? Método del pasivo del estado de ganancias y pérdidas. ¿Por qué? El cálculo del impuesto a la renta se hace sobre ingresos y gastos. ¿Ya? Entonces estamos aprendiendo tres cosas en este pequeño caso que nos van a ayudar luego a profundizar otros conceptos. Primero, que existe una diferencia. ¿Por qué? Porque hay conceptos contables que tienen un enfoque diferente al tributario. Perfecto. Esto que yo calculo aquí tiene un nombre de acuerdo al Plan Contable General Empresarial. Y este nombre no es impuesto a la renta, sino se llama impuesto a la renta corriente. ¿Por qué se llama impuesto a la renta corriente? Porque yo lo aplico sobre normas tributarias. ¿Existe otro tipo de impuesto a la renta? Sí. Va a existir un impuesto a la renta que se llama impuesto a la renta diferido, que vamos a conocerlo en un momento más. El asiento contable es esto, que ha cambiado en el Plan Contable General Empresarial, que la 88, como lo conocíamos, ahora es 881, impuesto a la renta corriente, tanto, contra la 4017. Punto. Ahora, todo lo que he hecho acá es método del pasivo del estado de ganancias y pérdidas. ¿Por qué se llama método del pasivo del estado de ganancias y pérdidas? Porque basa su análisis en el concepto de un gasto. Ahí está. ¿Es válido para efectos contables de la NIC 2 esto? No. ¿Pero es válido para efectos tributarios en papeles de trabajo? Sí. Porque me permite a mí comparar el tema. Aquí, impuesto diferido, todavía no lo tengo. Vamos a conocer acerca de ese tema en un momento. Muy bien. Perfecto. Seguimos. Terminen eso, por favor. No es válido para la NIC 2, pero No es válido para la NIC 2. Porque vamos a ver en un momento cuál es. El método del pasivo del balance general, ese es el que tenemos que ver. Uy, si anoche no han sentido el temblor, qué miedo tengo. Se podía caer el edificio encima. Yo no sentí nada, estaba bien. Ya sentí el temblor. No, no sentí el temblor. Un temblor fuerte. ¿Fuerte? Por eso yo me he ido. ¿A dónde se ha ido? Allá, ya está en la puerta ahí. Parecía, oye, mamá. ¿A qué hora? A las 9. no es ni el profe se 11:40. Estaba durmiendo acá. Pero ustedes están curadas con los movimientos. No los que, claro, por el pisco, entre pisco y nazca. Entre pisco y nazca. Muy bien, ok. Vamos a ver ahora este mismo esquema, pero bajo una pérdida tributaria. ¿Ya? Vamos a empezar a ver. Poco a poco vamos a complicar el artículo hoy día hasta llegar a manejar el método de balance. Entonces vamos a ponerle caso 2. Pérdida tributaria. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede si es que nosotros tenemos una pérdida tributaria? A ver, vamos a plantear un primer caso. Resulta de que de mi hoja de trabajo vengo arrastrando lo siguiente. Una pérdida contable.
La pérdida contable asciende a 50.000 soles. La pérdida contable, ahí está. A continuación, siempre acostumbrándonos a ver los reparos. Pero en reparos no tenemos nada. Como no tengo reparos, por el momento, luego vamos a complicar pérdida tributaria con reparos y todo eso. Entonces voy a tener una pérdida tributaria. Hasta antes de la aplicación de la NIC número 12, la pérdida tributaria no la contabilizábamos. Solamente cuando había el efecto neto probablemente, ¿sí? Entonces ahora me dicen, ¿cómo hago yo para contabilizar una pérdida tributaria? ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, toda pérdida tiene una regla. Toda pérdida tributaria de acuerdo a la NIC 12 genera, esto es lo importante, que me genera un impuesto a la renta diferido activo. O sea, a pesar de ser pérdida tributaria, yo tengo que contabilizarla. Entonces, ¿cómo la voy a contabilizar? De la siguiente manera. Entonces me dicen, impuesto a la renta diferido activo es igual a 50.000 por el 30%. ¿Cuánto me va a dar eso? Me va a dar 15.000. 15.000. Perfecto. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuál es el asiento contable que yo voy a tener que hacer de eso? ¿Ya? El asiento contable voy a cargar a la 3712. ¿Ya? La 3712. La 3712 vamos a tener acá impuesto de bebé. Impuesto a renta diferido resultados. Impuesto a la renta diferido de resultados. Contra la 882. Impuesto a la renta diferido. ¿Ya? Diferido. ¿Por cuánto? Por 15.000. Por 15.000. ¿Listo? Por 15.000. Entonces, de esa manera se maneja una pérdida tributaria. Esto de acá que estamos haciendo, aquí le vamos a llamar, es el reconocimiento inicial. Reconocimiento inicial. ¿Ya? Luego van a decir, se compensa, todo eso. Sí, vamos a hacerlo en un momento más. Por el momento estamos aprendiendo a contabilizar, ¿qué cosa? Una pérdida tributaria. La pérdida tributaria no me genera tributo al fisco, sino más bien es un derecho que yo tengo que en un futuro lo voy a poder aplicar. ¿No? Entonces terminemos esto, por favor, para ver otro caso. Terminemos aquí para ver otro caso. ¿Te acuerdas de las facturas de Berta que estaba mal pagada la detracción? La de ¿tiene los números? De las facturas. De esas facturas como... ya más tarde.
Chinita, ¿le has hecho el desembolso de sus retenciones a su cuenta de ella? De Berta. Los anteriores. ¿Ya le hiciste el desembolso? Ah. Vamos con otro caso. No, Dígame. de la detracción, a la cuenta de detracción de ella. Sí. ¿No has hecho nada? Sí. Tú no tienes que hacerla porque Ya lo ella reviertes, va a cerrar empiezas a toda su voltear. contabilidad. Eso vamos Ella ya a... va a cerrar toda su contabilidad. Vamos a ver a Todavía continuación. hacerle. ¿Ya? Sí, Sí, vamos. Es que pero todo, por eso es que te todo digo, ya impuesto va a cerrarlo, diferido pues, se